lo voy a leer. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Esto ya está internalizado, es de dominio público. Para demostrar esto último, porque todavía hay escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Aquí empieza la piñata. Entregaron cientos de empresas, entregaron Teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron el ejido. Todo eso contrario a lo que establecía en su origen la Constitución del 17. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y de crédito. Esa fue una reforma. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Acabaron con la propiedad social, con la propiedad comunal, con el ejido, modificando el 27 de la Constitución. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Es decir, llegaron a entregar en el periodo neoliberal más de la mitad de nuestro territorio para la explotación minera. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, quitaron los impuestos a la extracción de minerales, algo que no sucede en ningún país del mundo. El que no cobren impuestos por la extracción del oro y de la plata. Pues eso
se hizo en este periodo neoliberal. Esto ya se corrigió. Ahora sí tienen que resolver. ¿Saben qué logramos en el sexenio? Nada más por el cobro de extracción de minerales, sin modificar la ley, como 40,000 millones de pesos. ¿Para qué sirvieron esos 40,000 millones? Fueron esos 40,000 millones, los dedicamos a darle mantenimiento a 175,000 escuelas públicas. Se les entregó ese dinero a las sociedades de madres, de padres de familia, para que le dieran mantenimiento a las escuelas públicas. Esto no ingresaba por estas modificaciones a la hacienda pública. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Vendieron en la época de Salinas Cananea, en Sonora. Además, en ese sexenio entregaron 6,600,000 hectáreas, 6,600,000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país. El 22, aquí miren, en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, ni siquiera saben todavía que ya lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado para la explotación minera. Nada más que ya nosotros no hemos dado ninguna concesión y como se cobran ya los impuestos, al contrario, están devolviendo los títulos de concesión, que además se usaron para la especulación financiera, porque ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo terminarían de explotar 90 millones de hectáreas en minería? Nunca. Casi la mitad del país, que tiene 200 millones de hectáreas, el territorio nacional, entregaron 90. Pues ¿cuándo termina? Nunca. ¿Qué hicieron? Recibieron las concesiones y se dedicaron a la especulación financiera. Ni siquiera invirtieron nada, un poco lo que sucedió cuando entregaron las concesiones para la explotación del petróleo, con la llamada reforma energética. 110 contratos entregaron con el licenciado Peña Nieto. ¿Saben cuántos de esos 110 contratos están produciendo? 3. Eso fue el resultado de la llamada reforma energética en materia de petróleo. Decían que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo de los 3 campos exploratorios privados? 30,000 barriles diarios. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación tan descarada de suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAN
aprobaron la reforma a una ley secundaria. Esto es interesante para los que hablan de legalidad, los constitucionalistas, que nunca dijeron nada. Se reformó una ley secundaria, no la Constitución, el 22 de diciembre del 1992, en contra de la Constitución, que permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. No podían hacerlo. Estaba limitada la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. Y aquí abrieron. En ese entonces echaron a andar toda una campaña en los medios, que siempre han sido alcahuetes de estos corruptos, amenazando, difundiendo miedo de que nos íbamos a quedar sin luz y que era necesario privatizar. Al grado que cuando llegamos, solo el 38% de la energía eléctrica, después de esto, avanzaron tanto en la privatización que ya la Comisión Federal solo generaba el 38% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya recuperamos, ya se rescató la Comisión Federal de Electricidad y hemos garantizado que no aumente el precio de la luz. Hoy tales empresas venden a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares. En ese entonces, cuando escribí, 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas, ya lo expresé. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación solo a nivel de primaria y secundaria y se dejó al mercado la educación media superior y la educación universitaria. Desde entonces, alrededor de 300,000 jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, con el pretexto. ¿Qué estamos pagando ahora por esto? Por esta política de privatizar la educación. No tenemos en México los médicos ni los especialistas que requiere el país, porque se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina. Hasta ahora es que estamos abriendo más escuelas de medicina, de enfermería, pero tenemos que contratar médicos especialistas para poder cubrir toda la demanda de salud del país, sobre todo para garantizar que haya especialistas en los hospitales más apartados de México. Pero todo esto significó reformar la Constitución.
el 18 de marzo de 1895, la mayoría del PRI, 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15% para los jóvenes. Nada más que vean una foto, una roque señal. ¿Mande? Lo ampliamos más. O sea que empieza arriba. Pues, El 12 de mayo. del 10 al 15 el aumento del IVA. Díganme, o sea, luego me van no ustedes, va a quedar de tarea que nos digan cuáles fueron las reformas a la Constitución en beneficio del pueblo durante el periodo neoliberal, por la nostalgia, ¿no?, que prevalece. ¿Quién quiere que regrese esto? El 12 de mayo de 1995 el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Es la privatización de los ferrocarriles nacionales que llevaban siglo y medio. O sea, acabaron